nada. Pues nada, perdonadme, estaba aquí colocando algunas cosillas, espero que se escuche bien. Voy a avisar a miembros de canal, voy a programar algunas cosillas. Y vais a ver que voy a poner ahora mismo un poquito el titulito. Y hemos estado en Lisboa unos días, entonces pues podemos hablar, entre otras muchas cosas, como siempre, pues, del oceanográfico de Lisboa, pero específicamente del acuario de Takashi Amano. Sabéis que, pues eso, una obra de arte en toda regla. Sigo aquí preparando y... podéis ir contando cositas. Vale, esto por aquí. Pues nada, aquí está, listo. Buenas tardes, KNRB. No sé si se ha cambiado el nombre de usuario. Y nada, lo dicho, confirmarme de verdad si se escucha y todo eso. Y bueno, me queda subir solo un detalle a este directo, que es la miniatura. A ver si me deja, porque he hecho una bastante chula fotografía del acuario de Takashi Amano. Y ahí está, puesto que se supone que ya estaríamos en marcha. Gracias a todos los que os estáis pasando. Como veis, cada vez me da menos tiempo de hacer muchas cosas, pero somos más felices, como siempre digo, ¿no? Ahora en serio, hemos sido siempre felices con la acuariofilia sobre todo, y con la parte de que no es acuariofilia, que es compartir contenido, pero de acuariofilia con vosotros. Y lo dicho, pues semanita especial para mí porque hemos estado de congreso de trabajo. Entonces lo primero, siempre lo primero, un congreso para mí muy especial porque hacía muchos años que no estaba en un congreso internacional. Y eso significa pues que estamos sacando resultados, que las cosas van bien, pero a nivel personal, pero no profesional, yo nunca o muchas veces no tengo tiempo para hacer muchas cosas que la gente piensa que hago, pero es que el congreso ha sido en Lisboa. ¿Y qué teníamos justamente detrás del hotel, que se veía desde detrás del hotel? Pues un oceanográfico muy bonito. Ahora podemos comentar cosas buenas, cosas malas, si alguien lo ha visto, si alguien no lo ha visto, comparado con otros oceanográficos. Y cuando digo comparar, ni mejor ni peor, es información para vosotros. Pero sobre todo había una cosa que yo sí he querido ir siempre a ver, y es que refleja muy bien lo que es el acuarismo para mí. Es esa exposición, cuyo nombre es Sumersas, en la puerta, que es básicamente un acuario de 40 metros, hecho o diseñado en realidad, y hecho por muchísima gente, pero diseñado por el gran Takashi Amano. Entonces era algo que yo siempre tenía en la lista de pendientes y no me podía permitir el lujo de dejarlo pasar, ya que estábamos tan cerquita en la puerta. Y la verdad es que pues salí muy impresionado de allí. Pero bueno, podemos ir hablando y un poco va a ir, como siempre, preguntas random, preguntas lo que consideréis, pero un poco si hacemos preguntas de lo que es este acuario, de lo que significa este acuario, de lo que significan los oceanográficos, pues creo que nos puede quedar un directo muy chulo. Básicamente pues eso, de lo que es la acuariofilia. José Luis Collado, buenas tardes, Helios, se oye bastante bien, pues un saludo y muchísimas gracias. Y Martín Ruiz, buenas tardes, gracias por tu información. No siempre gracias a vosotros, porque yo más que información siempre intento compartir experiencia. ¿Se oye bien? O voy a intentar incluso apagar el ventilador, que sé que a veces cuando grabo vídeos hace un poquito de ruido el ventilador con el aire, que se acopla un poquitín, pero bueno. Y además, por suerte, pues yo creo que hemos pasado ya también casi todos los calores del verano, o al menos aquí ha refrescado bastante. Pues por aquí. Vale, vamos, buena hora. Pues nada, ya os digo que la idea es eso, echar aquí un ratillo. Y bueno, no sé si me guarda o no me guarda el directo los cambios. Sí, ahora.
Vale, vale, vale. Vale, todo listo. Y nada, bueno, más cosas. Empiezan mañana la Feria de Albacete. Bueno, básicamente esta noche habrá fiesta. Si alguno no lo sabía, porque es ya muy conocida, pues nada, Albacete va a tener fiesta los próximos 10 días. Y lo dicho, reflexiones mientras que os incorporáis, quien le apetezca, o si no, pues una reflexión que voy a hacer para que veáis también por qué va este vídeo hoy y motivo. Voy a hacer vídeo de mi visita al acuario de Lisboa y sobre todo me refiero al acuario, a la exposición Acuario Plantado Natural de Takashi Amano. Sí, voy a hacer un vídeo, pero va a ser un vídeo cinematic, básicamente lo que yo fui grabando y lo que muchos de vosotros, si habéis ido, habréis visto, y si no habéis podido ir a ver, pues la idea es que veáis cómo entrar por el principio y ver pues muchos detalles de ese acuario. Un vídeo que grabé durante 9 minutos y al que sencillamente pues tengo que ponerle música de fondo, básicamente. Porque es que quiero que el vídeo sea eso, porque también, como dijo un miembro de canal, a ver si pasa ahora, Alejandro, pues corren rumores ya, y tiene sentido en cierto modo, por lo que yo vi por allí también algunas cositas, de que es posible que esa exposición que lleva 9 años, pues que se cambie pronto. Entonces quería inmortalizar lo que es ese acuario de Takashi Amano para tenerlo yo, para mí, recordar lo que yo he podido vivir, y lo subiré como vídeo plan cinematic para quien lo quiera ver. Ya está, así de sencillo. Por eso es un canal donde se comparten experiencias. Buenas tardes, equipo MyFitRoom, Samuel Sebas, ¿qué tal estáis? Cositas de esta gente, ya os contaremos más adelante. Están ya casi arrancando el 10º aniversario. Yo que sabéis que sigo poca gente, pero a ellos sí que los sigo. Y el que esté o le guste, o sea de la zona, o le guste pasar un buen rato de acuariofilia, mirad sus redes sociales, que a partir, creo que era el 20 de octubre, 20 o 19, 20 de octubre, celebran el 10º aniversario, entradas limitadas, cuidadito, Ahí estamos. Y Oli, mi amigo Raúl. Raúl, que me he ido a Lisboa a comer bacalao, tío, macho. Que he vuelto a viajar después de tantos años. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Macho. Buenas tardes, Alejandro. Pues mira, justamente he hablado de Alejandro, miembro del canal. Fue el que me comentó por el grupo de que hay rumores de que es posible de que cierren esa exposición. Entonces, pues animo a la gente, si alguien tenía pensado ir, que vaya. Y si no, ya os he dicho, ese vídeo que voy a compartir plan cinematic, porque entré a la sala pensando en grabar un vídeo, pero salí con una mentalidad diferente. No sé cómo explicarlo. Si alguno de vosotros ha estado allí, ya está. Es que solo una persona que le guste mucho el acuario plantado, ya haya estado allí 2 o 3 horas como estuve yo solo allí plantado viendo aquello, puede entender muchas cosas. Helio, a ver si me puedes ayudar. Tengo un 90-50-50, buenas urnas, mucho fondo, bien plantado con 40 neones y gambas. ¿Qué compañeros puedo poner que tenga personalidad y que no revuelvan demasiado? Pues te voy a decir unos que no por el último vídeo. Cuidadito con que según qué ciclidos africanos pongas, a caras muy bonitos, pero ni se te ocurra, ya te lo digo. Pero bueno, a veces pues también es verdad que a veces nos olvidamos de la ley de que si las cosas están bien, no toquemos, porque a lo mejor ese acuario es lo que necesita. ¿Que le quieres poner a esos 230 litros algo? Pues coridoras, a lo mejor coridoras abrosus, pequeñitas para el fondo, y te puede dar un poquito más de vidilla, y a lo mejor como especie que llame un poquito la atención, pues una parejita de algo pues tipo como mucho unos ramiresis, aunque suelen dar muchos problemas, suelen dar, pero no problemas de convivencia, sino pues eso, de dar ese toque. Pero vamos, yo unas corridoras, y a veces, repito, nos cargamos los proyectos nosotros solos por querer hacer cosas que vemos por ahí. Llego a casa, niño fuera y directo interesante. Pues eso, vamos a aprovechar que creo que podemos hacer un directo bastante temático, bastante diferente. Lo que he dicho al principio, comparar con otros oceanográficos, porque yo en mi vida el de Valencia lo he visitado varias veces, porque además pues tuve la suerte, entre otras cosas, de vivir en Valencia durante 5 años, porque estudié allí, y entre esas cosas pues fue cuando en los últimos años se montó todo aquello de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Entonces eso me lo conozco bastante bien. El de Zaragoza no lo he visto, es una de las cosas que
Me han hablado muy bien de él, sobre todo la parte de la exposición de agua dulce. Y el de Lisboa, pues ya digo, me pillaba caerme del hotel donde estábamos en congreso, entonces, vamos, mi supervisor es que no sabía que de hecho me lo dijo, dice, tira, escápate ahora que yo te cubro, tira y aprovecha el tiempo. Así que muy bien la cosa. Y la verdad es que decir que muy bonitas las instalaciones, de la parte del Marino, si no has visto otro, pues muy bonito, mucho más pequeño por ejemplo que el de Valencia, me pareció la comparativa. Pero repito, sobre todo la parte del acuario de Takashi Amano, esos 40 metros en L, un espectáculo, o sea, un espectáculo para mí al menos. Es una pena que lo desmonten, lo que he comentado Alejandro. Ya charlaremos del Oceanario, que el verano pasado también me pasé por allí, pues sí, ya hablaremos. Y si puede ser, ya hablaremos en persona. Ahí lo dejo caer. Y te envuelve ese ambiente y yo me quedé embobado. Sí, la verdad es que entre la musiquita, pero sobre todo ahí entré y cuando salí, pues como cualquier museo, pues tiene sus cosas de enganche y hay unos pequeños monitores, pero sobre todo el último del todo es Takashi Amano, una pequeña entrevista, evidentemente pensado para que la gente esté 2 o 3 minutos y no esté una hora viendo allí una entrevista o que no se forme cola. Pero unas palabras de Takashi Amano que emocionan mucho, sobre todo cuando las personas ya no están, y ver la mentalidad que tenían en vida y ver lo que significa realmente cuando hacemos un acuario o cuando hacemos un montaje para compartir con la gente. Es compartir naturaleza, respeto por la naturaleza, educación por la naturaleza y sobre todo lo que yo siempre he dicho, oído por otra persona, pues evidentemente es compartir filosofía, no me voy a comparar nunca ni mucho menos, a ver si me entendéis el sentido, pero lo que quiso decir Takashi Amano de que la gracia del acuario natural, aparte de conservar especies y conocer la naturaleza, es eso lo que evoluciona un poquito pues cada día, que a los 3 meses has hecho un acuario tipo así río y él mismo ha cambiado ese aspecto, ¿no? ¿Crees que las típicas cebritas y Gurami Paraíso estén bien en 150 litros? El Gurami Paraíso, cuidadito, ¿eh? No, esos peces necesitan para mi gusto mucho más espacio. Monse, buenas, ¿había ganas de directo? Pues sí, la verdad es que había ganas de directo porque cada vez tengo menos tiempo y digo, voy a ponerme hoy que apetecía, más que nada porque traigo ideas fresquitas, ¿no? Este viaje y es que, entre otras cosas, como digo, ni tengo ganas de ponerme a trabajar esta tarde. Y estamos prácticamente de preferia en la ciudad, entonces pues vamos a hacer una feria un poco de acuariofilia, no hablando de esta temática diferente. Los Ramírez sí son bonitos, pero mejor resérvelos para lugares cálidos, son imanes del ICH como los cardenales. Bueno, y sobre todo se ha discutido muchas veces el tema de los Ramírez y el tema del problema de cruce genético, que es una lástima, pero bueno. Era como sugerencia y como he dicho, como mucho. Luego, pues siempre hay muchas más especies. El problema es que si tienes un buen cardumen, el acuario a lo mejor pues es eso, es el cardumen. No pasa nada, es bonito igual el acuario. Gracias, Helio. Tomo nota sobre las Abrosus. Te digo Abrosus porque son más pequeñas que las Coris normales y siempre y cuando en ese acuario tenga sustrato arenoso, ¿vale? Eso es importante, que no lo he dicho antes. Y sobre cíclidos, ¿cuáles serían los más pequeños de tamaño? Descartando ramis, que ya tuve hace años, pues suelen ser los más pequeñitos. Los apistogramas es que al final tienden a crecer y muchas veces es un problemita también. Pero bueno, yo creo que más que los que yo te recomiende, es esa pregunta que me has hecho, te paso el testigo de muchas de lo que hago yo, es ponerme a buscar información de qué especies de Ramírez hay. Y tú mismo vas a llegar a una conclusión totalmente diferente a lo que yo te diga, poniendo unos límites, poniendo una base y sabiendo lo que tú tienes en casa, que evidentemente lo conoces mucho mejor que yo, porque ya no son los 230 litros, sino es cómo son esos 230 litros. Es una maravilla y no da ganas de salir. No, la verdad es que de hecho, imagino que está Sebastián, un saludo, y si es otro para Sebas, pasé, me di la vuelta, vale, me salí, bueno, vi el marino, y me fui a comer, ¿vale? Me fui a comer, que comí en el oceanográfico. Acabé de comer y puse por el grupo, les mandé la foto de la entrada, y dice que no sabéis dónde estoy yo y tal, por el grupo de miembros de canal. Y me comentó Alejandro de eso, que lo iban a cerrar y tal, y dije, estoy aquí, probablemente no vuelva, es muy difícil por cada uno, ya os digo, me ha coincidido por trabajo el viaje.
bendito trabajo, ¿no? Algunas veces. Y me volví a pasar, y estuve 1 hora de reloj, y más que nada porque no tenía más tiempo, porque tenía que volver al congreso. Después de haber grabado el vídeo, que lo grabé la primera visita, esas tomas, no estuve 1 hora viendo yo, pero para mí, sin cámara, sin historias, viendo para mí con mis ojos detalles, ruido, interacción de los peces, interacción de las plantas, movimientos. Y los últimos minutos me senté, en la parte de al pasar hay un pequeño taburete, pero hay una parte que está arriba. No me senté arriba del todo, pero me senté en la segunda, tercera fila y me quedé contemplando. Y de verdad es que no soy de hacer yoga, no soy de hacer zen, pero si se alcanza algo así que te sientes especial, tiene que ser algo parecido a eso, supongo. No sé, podéis reír de mí si queréis, pero ya digo, he estado allí, es lo que he sentido, lo comparto. La magia del escenario de Lisboa es ese acuario dulce, en mi opinión. Si yo para mí también, ya digo, el marino está montado todo alrededor del marino con diferentes exposiciones fuera, por la parte de arriba, por la parte de abajo puedes ver diferentes cosas de diferentes zonas de los océanos, pero a mí no me transmite lo mismo. Evidentemente, si tú ves un mega acuario con tiburones. Y también una de las preguntas, porque es verdad, la gente va allí, ve los peces de marino, ve aquello, eso, y yo creo que a veces habría que dar una vuelta a lo que es la educación en los, no olvidemos, museos oceanográficos, porque no son oceanográficos, delante llevan la palabra museo, y yo creo que si la gente sale de allí con la impresión de, vale, he aprendido, pero qué pez más bonito lo que yo tenía en mi casa y lo meto en un acuario que no corresponde, creo que ahí se debería de trabajar un poquito esa educación, y repito, porque delante de oceanográfico va la palabra museo, y en los museos se va a aprender. No a coger caprichos, ¿vale? Les digo, es una reflexión mía personal, no sé qué os parecerá, lo podéis compartir también en los comentarios. Buenas tardes, Burrions, y muy buenas, Helio. ¿Se puede tener un macho de apistograma sin hembra en un 60 litros? Si no quiero que críen y siempre tienen que ir en pareja. A ver, más que en pareja o no, se puede tener solo. Lo suyo en pareja es que tengan más, y tener la pareja o el trío no significa que tampoco que vayan a criar siempre. El tema de si se puede tener en 60 litros o no es si son 60 o 50 litros reales, que a lo mejor es poco espacio para esos peces, y luego que va a estar seguramente con más compañeros, entonces va a estresar a los otros habitantes. Entonces, con esos condicionantes que imagino, pero yo no sé de tu acuario, te diría que no es lo correcto. Lo correcto para tener ese apistograma, pues a partir de 100 litros reales mínimo. Es decir, no ha dicho Helio 100, no, acuarios mayores, ¿vale? A veces tengo yo mi pareja de Ramiresis en mis 60 litros, pues pase por una coincidencia y los tengo ahí porque no los he podido meter en el 250 litros reales, porque si no los bicharracos con lo grandes que se me han hecho, los acaras, les iban a zurrar. Entonces, pues para que veáis, que no es que diga una cosa y luego haga otra, he hecho una cosa por unas circunstancias puntuales. Y un saludo para Murcia, que no había leído la parte final. Edwin, buenas. Y Luis Carlos, en vez de Gurami Paraíso, pensaba buscar un grupo de barbo ajedrez con las cebritas. A ver, el pez del paraíso es un pez territorial, es un pez grande, es un pez que incluso yo a veces me he planteado, pero incluso para 1500, no menos, y al final no lo he comprado aún, porque de hecho es uno de los peces que me llama la atención verlos en este acuario tan grande del Oceanográfico de Lisboa, y se hacen muy grandes y tienen las dimensiones adecuadas. Entonces, barbo ajedrez o no sé, al final, como digo yo, podéis hacer muchas cositas, pero a veces todos tenemos el afán de comprar, y a veces, repito, que me ha pasado a mí algunas veces también, no estoy libre de esa enfermedad del pez, de como tengo voy a meter. Yo mismo me ha pasado ahora que en el 300, ¿qué meto? Yo hice una cuenta hace poco, pero claro, son 250 litros reales. Un acuario en el que intento, sobre todo si voy a comprar algo, es para dar ejemplo de lo que habría que hacer si me pasara, cuando pasa una cosa. Si no tuviera canal, ya os digo que ese acuario se quedaría tal y como está ahora mismo. Yo hice lo mismo, dejé a mi chica comiendo, me comí, que come despacio, y me subí. No, yo es que, bueno, iba con un compañero de trabajo, pero bueno, él se fue a la parte del marino y yo después de comer, no, me fui a lo que a mí me gustaba. En esta vida hay que ser claros, digo, yo voy a lo que a mí me gusta. Fran, buenas tardes a todos y a todas. Y Luis, yo tuve esa misma experiencia viendo el Biodome de Montreal. Esa recreación del Golfo de San Lorenzo es única. Ya digo, sobre todo es el tema de la musiquita, pero es ver el vídeo, cuando pasas la primera vez y ves las palabras de Takashi a mano y luego vuelves a pasar, es como que lo ves diferente.
Vamos a ver, es como todo lo que decimos siempre y es como cuando comprendes lo que siempre dices y allí es que, claro, imaginaros que 1500 litros al lado de ese acuario es como si un acuario al lado de 500 litros pusiera un dedal de agua, o sea, literalmente, esa es la comparativa, o sea, para la sensación que te llevas de lo que es un acuario. Bueno, si no es un dedal, a lo mejor 50 mililitros o un vaso de agua, ¿no? Porque 500 litros son 500 litros, pero ya te digo que es brutal el acuario. Sergio, hay fecha de desmonte para el acuario. Hace años que corre el rumor por ser una exposición temporal, pero ahí sigue. Fecha no sé, el rumor me ha llegado a mí porque lo compartí en el grupo. No puedo decir realmente que sea cierto, ¿vale? O sea, pero es el rumor. Pero repito, lamentablemente el ser humano al final negocio es negocio y yo creo que de peces, algunos vídeos que ya he visto años, pues faltan peces, no han hecho reposición. Y al final 9 años, 10, 12, pero al final, lamentablemente, y esto es opinión personal, pero un museo es un negocio y yo creo que en el momento en que les empiecen a bajar las visitas, pues el dinero es el dinero, lamentablemente, porque es un interés que prima en esta vida, no quiero molestar a nadie, pero es lo que suele suceder. Y si yo creo que ellos notan de dejar afluencia, pues a lo mejor desmontan. ¿Por qué? Porque cuando monten algo nuevo conseguirán que mucha gente vuelva a verlo. Repito, es mi opinión personal, no tengo base para decir esto, sencillamente comparto una reflexión, pero también sabemos cómo funciona el mundo, ¿no? Por mí, ojalá me equivoque y ojalá ese acuario, pues con su mantenimiento que lleva evidentemente, pero siga muchos años, porque los que nos gusta el acuario plantado entendemos que el acuario puede ser el mismo, pero un acuario plantado cada día es diferente porque evoluciona, y esa es la gracia y a mí lo que siempre me ha enganchado de este mundillo en particular. Juan Antonio López, ¿has metido ya el nuevo cardumen al 300 litros? No, aún no he comprado de hecho nada y de hecho hasta seguramente finales de octubre, cuando ya, pues lo típico, ya sumamos que han pasado todos los calores, no haga reposición de peces. Es lo que digo siempre, montar acuarios en verano no lo veo un problema, como mito, siempre que estemos pendientes de lo que hacemos. De hecho, monté hace poco. Si queréis hacemos un tour ahora por los acuarios que lo veáis. Hace poco que pues, bueno, monté el kit de WIO y no es problema en verano siempre que estemos controlando todo. Reposición de peces o alguna cosa puntual, pues si me surge que voy a una tienda y veo un pez que me gusta, pues lo compro. Aclimatación, pues cierta calidad de pez, etcétera. Reposiciones anuales recomendaría siempre pues en primavera y en otoño, cuando se van a hacer grandes compras de peces. Buenas tardes, Rafita. ¿Y no crees que mucha gente de la que va precisamente por ese acuario en concreto? Sí, yo creo que precisamente yo al menos si fui, fue a ver ese acuario en concreto. Yo, si no está el acuario casi a mano, yo no paso al oceanográfico. Y mira que os he compartido un vídeo de muchas cosas que había, unas medusas que no había visto nunca, las medusas de punto, porque es súper bonito allí con las luces, cómo está recreado y todo eso, un short que os he subido en YouTube. Pero porque me gustan esas cosas, ¿no? Porque me llama la atención, pero a posta ir eso yo no hubiera ido. Pasar una vez que pagué la entrada, ya lo vi todo. Y yo particularmente coincido que yo fui a ver eso en concreto. Repito que es una forma de pensar que comparto plenamente con vosotros y sencillamente he compartido lo que yo creo sin base ninguna de que puede llegar a pasar. Y repito, ojalá me equivoque y siga muchísimos años ese acuario. Luis Carlos reflexionando, tal vez solo meta daños cebra, buscaré de las color natural. Podría meter un caracol manzana azul, vivo en Guatemala, o bien probar con gambas con la tapizante. A ver, siempre hay muchas cosas, yo al final, como os digo, y me he dado cuenta de una cosa, a veces digo, no hagáis eso, y incluso es contraproducente para mí. Yo siempre os animo a que, yo voy a ser honesto, yo os aconsejo lo que creo que tengo que hacer, pero luego soy consecuente, porque soy consecuente y realista, que luego cada uno de vosotros hacéis, y no me lo toméis a mal, pero es que hacéis lo que os da la gana. Entonces yo os aconsejo, pero sí que os digo que haciendo cada uno en su casa lo que quiera, que por lo menos estudiéis y reflexionéis y veáis el porqué de algunas decisiones. En fin, ya os digo, he venido con el chip un poco cambiado del viaje por muchos motivos, también con muchísimas ideas para el trabajo, que es lo importante, que es a lo que vamos a esas cosas. Pero al fin y al cabo, pues eso, que ya somos todos adultos, como siempre os he compartido en este canal.
Menudos Altun y zorros voladores. Me quedé alucinado. Mira, de Altun te puedo decir que es una de las cosas que me ha llamado la atención porque siendo unos Altun como no he visto en mi vida, es decir, lo más parecido que puedes ver en la naturaleza, había solo 3. Por eso es una de las cosas que me llamó la atención que en un acuario de esas características, ver solo 3 Altun. Por eso es una cosa de que no se hayan preocupado en reponer. Y ahí no es un problema de temperatura, porque es una sala de temperatura perfectamente controlada a los 365 días del año, las 24 horas. Yo esperaría haber visto un cardumen de Altun generoso, ¿vale? Los zorros voladores espectaculares, algunos de Nisoni también tenían. Y algunos, pues no sé si es que era otra especie o qué, pero llegué a ver uno particularmente que era, pues como deciros, como 2 latas de cerveza juntas. Me pasa un poquito, pero de tamaño es un pecezaco, o sea, nunca había visto un zorro tan grande. Luis Carlos andaba indeciso porque tenía un montaje con especies de Colombia tipo geográfico, pero necesitaba tener la temperatura 27 grados y aquí estuvimos una semana y media sin luz. Aquí llega a 15 grados. Yo al final hice turismo, pero fui a Lisboa para ver el Florestas. Pues yo ya digo, no fue turismo, sencillamente fue trabajo, pero es que lo tenía al lado, es que me caía. O sea, ya os digo que puse el GPS y andando de la puerta del Congreso. Salí por detrás, había lo que se llama el casino, crucé una calle y me caí a la puerta del oceanográfico, es en la zona de Marina, que se llama la zona nueva, que creo que es, si lo entendí bien, no voy a dar lecciones de ciudades porque soy un poquito desastre, pero bueno, creo que es un poquito la zona que se hizo hace unos años por el tema de la Expo Universal y todo eso, ¿vale? Buenas tardes a todos y buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Por fin es viernes, pues por fin es viernes, Raúl, y Feria de Albacete que empieza oficialmente el 7 al 17 mañana, pero esta noche ya hay ambiente, ya se va a notar que hay ganas de fiesta en la gente. En ese montaje de Lisboa, ¿cuál fue la planta que más te llamó la atención? Pues me llamaron la atención varias de ellas. Las Red Lotus, pero las Green Lotus en la parte de abajo con unas hojas, si os puedo decir, vale, 30, 40, 50 centímetros. Pero sobre todo yo que soy un gran fan de unas plantas que son las Echinodorus, y en un acuario tan grande ver Echinodorus o Red Ocelot, o ahora sí con las hojas un poco con puntitos con motas, y verlas grandes desarrolladas y que parezcan literalmente como una Cryptocoryne en 1500 litros, llama mucho la atención y te da una idea de la magnitud del proyecto. Evidentemente muchas plantas que no conocía. Me llamó también mucho la parte de atrás, las higrófilas con la corriente y el tamaño que alcanzan. No hay nada que ver lo que podemos tener en ningún acuario nuestro, porque cuando un acuario tiene, creo que era 1,5 metros de alto, pues es impresionante. Igualmente las aglomeraciones de rótalas y de otras plantas de palustros que lo tenían, a lo inmenso. O sea, lo que es, imaginaros, una de las partes del lado del acuario es como todo el lado de mi estudio, una composición inmensa, lleno de todo eso, entonces impresiona muchísimo, ¿no? Yo para verlo hice 6 horas de coche y pasé más tiempo viéndolo que en todo el oceanográfico. Yo igual, o sea, la mayor tiempo del tiempo que tuve, la mayor parte lo hice así. Y de coche, pues yo un poquito más. Albacete y Lisboa son 7 horitas largas. Lo que más me llamó la atención de Lisboa fue que cuando cenas o te tomas un par de cervezas, en la cuenta ya va la propina añadida. Pues no me di cuenta, la verdad, no me di cuenta de eso por los bares que vimos nosotros. Algunas de las comidas es verdad que también iban incluidas por el tema del congreso. Y las que hicimos nosotros por libre, la verdad es que pues, fuimos a bares en realidad pues de la calle, ¿vale? En la calle están todos los bares, me sé decir, no, pero bares de andar por casa, no fuimos nada de elegancia ni de lujo ni nada de todo eso. Yo pienso meter unos 10 tetras rubí más de alcalumen de 35, que me han gustado mucho esos peces, pero espero que pasen los calores. El tetra rubí es preciosísimo. Ya os he dicho que ahora haremos una pequeña vista y os enseño y cómo va el proyecto también evolucionando. Y la verdad es que ya os digo, recomendable. A ver, 6 horas de coche es una paliza. Y
y nos jugamos la vida. O sea, yo fui por trabajo y la carretera muy bien, quitando el tramo que me tocó a mí, si lo digo por si a alguien le pasa, de Ciudad Real hasta prácticamente Mérida, que hay 250 kilómetros de nacional, que pues, cansa, la verdad es que cansa más que el resto de viaje en autovía. Yo me quedé en un hotel que estaba a 10 minutos andando, pues nada, sí, la zona esta, te digo, de Marina, había muchísimos hoteles y, repito lo que he dicho antes, por lo que a mí me contaron es porque fue en su día, pues eso, la zona nueva, un poco por toda la parte de la exposición de Lisboa hace unos años, la Expo Universal. Y no había lechos por ahí, en la foto no se ven si son anubias o helechos. Sí, tienen helechos y anubias por todos lados, criptocorines, me llamó una de las partes al pasar a la derecha. Tienes plantas grandísimas y claro, tú ves una criptocorine que por muy grande que sea, pero una composición tan grande, es que una criptocorine es mínima en ese caso. Ya os digo que... Pero es que a lo mejor la naturaleza es así, es más a lo bestia. Muchas veces, otras veces es más minimalista, es un poquito pues una recreación, ¿no? Bueno, 31 usuarios. Y voy a volver a poner el ventilador de arriba porque sí que todavía hace calor con la luz encendida un poquito. Y repito, si veis que hace un poquito de ruido, pues me lo decís. Conectamos, aunque sea lo pongo al mínimo. Ay. Y también en breve, pues con vuestro permiso, me voy a echar el refrigerio típico por dos motivos, como he dicho, porque es viernes, porque me apetece y porque empezamos la Feria de Albacete. Bueno, mientras que vais haciendo preguntas, como he dicho, voy a haceros ese repaso por los acuarios, empezando por esos Tetra Rubí. Fijaros cómo va el acuario. Fijaros qué naturalidad y cómo están tirando ya por ahí la rota la red con poquita luz. Una planta que siempre me ha sorprendido su capacidad de dar ese tono diferente. Evidentemente mucho más recomendable para un altos requerimientos, pero bueno, se pueden llegar a adaptar con unas condiciones mínimas, evidentemente. Y fijaros cómo está el proyecto, ¿no? Llegó un momento en que también se me desequilibró un poquito, no sé si veis por ahí tonecitos, pero bueno, sencillamente cambio de agua, le metí un poquito más de plantado también, por ayudarle un poquito, y al final lo que siempre decimos, las plantas pues tienen su función. Por aquí, continuando, ay. Pues lo que os digo siempre, ya me he quitado los botes, de hecho esta mañana he devuelto los botes que tenía aquí cuidándolos, encantadísimo, que eran regalos que yo había hecho, y he simplificado mucho otra vez esto, pero... Y esto pues subí un short, me he puesto ahora y me voy a poner después del directo a arreglarlo un poquito más, pero básicamente fijaros el proyectito como es, agua que vaya cayendo por ahí, agua que vaya cayendo por allí. No es el cristal más espectacular, ya digo, es todo reciclado y voy a empezar a plantar por fuera y seguramente al final pues he hecho caso de vuestros comentarios mayoritarios, ponga unas gambitas, ponga algo de plantas flotantes, musgos, anubias, lo que pueda poner que se aguante y eso que aguante la humedad relativa. Y la verdad es que, pues oye, fijaros qué composición, con todo lo que tiene reciclado y el tamaño, pues para que os hagáis una idea, si esta la urna es 20, ese bote es 30 de alto, pues hasta la madera, pues eso, unos 30 centímetros de alto por 30 y pues unos, no llega a 10 litros reales, pero bueno, sumamos 10 litros reales, pero para ejemplo, pues eso, pondremos unas gambitas, ¿no? Incluso me estoy planteando de ponerlo de agua mucho más blanda. Ya veremos si no me animo incluso a poner unas caridinas, pero bueno, de momento pondré de las que tengo en otros acuarios. Este proyecto, pues igual, que os voy a contar. Como siempre, lo que engaña a la cámara de verlo en directo a verlo en persona. Ayer tuve la suerte también, llegué de Lisboa y tenía pues muchas ilusión de quedar con una persona que me había pasado un par de veces y no pude, que es nuestro seguidor y amigo ya, amigo personal ya, Ginés. Hemos hablado muchas veces antes por teléfono y pues estuvo aquí viéndolo y me dijo pues lo mismo que me dijo el amigo Matías cuando estuvimos aquí en casa, que por mucho que os grabe esto aquí, hasta que tú no lo ves, cuando digo lo grandes que son de verdad en persona, pues es lo que siempre digo, intentamos, al menos yo intento siempre,
retransmitiros la realidad 100% de lo que tengo, pero a veces pues eso. Eso es un 300 litros, 1,20 m, pues fijaros el tamaño que tiene los acaras, ¿no? Hay que trabajar la imaginación y yo intento, eso es lo que pasa, claro, pongo este acuario así y este acuario pues claro, ocupa toda la cámara, pues te llevas una impresión de tamaño. Te pongo este acuario así de chiquitín y te llevas pues una impresión de que es mucho más grande de lo que en realidad es. Pues ya está. Pido disculpas si alguna vez pues alguien se lleva una impresión que no era. Este proyectito pues nada, va súper chulo, ya veis mi proyecto de musgos, que también pondré, como digo, algo de musgos eso. El Blackwater, pues Blackwater, espectacular, y la parte de emergido, como siempre os digo. Y este, pues nada, me regalaron, como dije la última vez, unos helechos, se han secado, normal, pero ya se están adaptando otra vez por debajo, que es lo importante. Y nada, pues poco a poco, pues este proyectito, pues ahí va mejorando, ¿no? Entonces lo he dicho y como veis, pues nada, como os he dicho, estaba aquí haciendo las últimas cosas, pero bueno, ahora después del directo me pondré a plantar eso, lo he simplificado un poquito, pero a la vez he querido hacer algo, pues eso, algo que me apetecía hacer. Y tengo un problema, me han quitado el sitio, no te he visto subirte, ¿qué hacemos ahora? No te vayas, ¿eh? Mira aquí, qué pequeñaja es. Pues nada, esta es mi vida, esta es mi vida. Ahí la Chloe. Los Tetra Rubí son hermosos, pero terminé con Tetra Pristelas, son mucho más resistentes. Bueno, hay que buscar siempre un balance entre todo. Luis Carlos, qué bonito tronco. La verdad es que sí, me lo regaló mi amigo JC, porque me montó su acuario. De hecho, se presentó en casa, me trajo un montón de cosas, de troncos, de piedras. Se lo agradezco un montón. Como le dije, digo, el día que vayas a montar nuevamente por motivos de la vida acuario, digo, llámame que te lo guardo yo en casa, no te preocupes. Y las cosas además, como digo, se pueden utilizar para un montaje, luego desmontarlo y volver a utilizarlo y le damos más vidas a las maderas y a las piedras. Gilio, ¿ya has quitado ventiladores? Buenas, Baldo. Pues he quitado el de este de aquí porque he estado haciendo cositas ahí, pero todavía los tengo puestos, aunque de momento ha bajado mucho la temperatura. De hecho ha bajado, que están los acuarios, bueno, te digo ahora mismo, mira, a 25,5 grados, o sea que los dejaré de todas formas unas semanas. Normalmente, como se suele decir, sabéis que me gustan los refranes, y hasta el veranillo en San Miguel pues los dejaré por lo menos, pero bueno, a partir de ahí seguramente, si sigue así el tiempo, pues lo quitaré. Y luego aparte, Baldo, tengo algo que estos años no tenía, hasta el año pasado que lo compré por estas fechas más o menos, que fue el ventilador. De hecho, pues si pasa algo, pues que esa mínima subida que pueda haber, ayudarme a controlarla si vienen unos días de calor. Así que sí, lo dejaré unas semanas, pero para mí ya casi que creo que ha concluido la temporada de ventiladores. Yo estuve en el Hotel Iconic muy cerca, la verdad es que lo pasé muy bien, solo fui a ver el acuario y beber cerveza. De cerveza también bebí, pero no te creas que me termina de gustar. A ver, no le hice ascos porque me gusta la cerveza, pero bueno, me gusta más alguna de las que tenemos aquí, con todo mi respeto evidentemente. Cuestión de costumbres, que imagino que la gente que venga de allí a aquí pues le pasará lo mismo, eso también totalmente respetable. Ya sabéis que el tema de la cerveza en el canal es algo de las pocas cosas que nos permitimos todos la licencia de salirnos de un poquito de la acuariofilia, ¿no? Cierto, al final conseguiste el Syngonium Red. Me di cuenta que a veces lo venden como caladio. No lo llegué a conseguir y ya como desmonté cuando tenía el tema de los conchícolas, pues no lo conseguí. Tengo el verde guardado plantado en maceta para mantener esa planta porque es súper bonita. Y igual que otras muchas plantas las tengo, pues eso. Y incluso parte de lo que quiero hacer ahora, lo que os acabo de mostrar en ese montaje, es pues eso, tener plantas en emergido de las que se pueden adaptar para tener ese reservorio, pero a la vez que sea bonito. Porque es que, como siempre digo, es que a mí me gustan estas cosas. ¿Has visto la roca Hakai del vídeo de Paco? ¿Y qué tipo de rocas son las que más te han gustado de las que has utilizado? No vi el vídeo de Paco, pero sí que de hecho me vi la notificación de Instagram y le escribí pesa, o sea, porque se ve que es una roca de peso con sus análisis y tal. Son bonitas. También me ha gustado mucho, bueno, la que os he enseñado antes en el nuevo montaje de Leibol,
Otra que ha subido la gente de MyFitRoom, la Black Lava pero redondeada, en grande y en pequeño, también da mucho juego. A mí la que particularmente me ha gustado siempre mucho, pero porque es la roca a mano, da muchísimo juego, también da mucho juego. También es verdad que hay que tener cuidado un poquito con ellas a veces, sobre todo los cambios de agua. Y en general no tengo una favorita, igual que de plantas sí, pero de rocas es según lo que quieras hacer, pues no es que tenga una favorita, sino que según lo que quieras hacer tendría una preferencia positiva a un tipo de roca. Yo creo que es la definición que podría dar. Y como veis he tenido roca calcárea en los conchícolas, roca de canto rodado, tengo a mano, tengo dragón, he tenido volcánica. Entonces es una cuestión del tipo de montaje y en cada momento lo que le apetezca a cada uno hacer. ¿Los helechos se adaptan? ¿Alguna vez has intentado meter orquídeas en el emergido? Quiero intentar con unas minis. Sí, las orquídeas creo que se pueden llegar a adaptar. Yo no he probado, pero sobre todo porque los emergidos que yo tengo necesitaría mucho más volumen. Un acuario muy grande y en el futuro sí que me gustaría hacer ciertas combinaciones. Pero a día de hoy también trabajo un poco con eso, las proporciones. Entonces, ¿se adaptaría? Sí. ¿Que quedaría estéticamente bonito? En lo que yo tengo no, por ejemplo, es lo que pienso. Buenas tardes, he llegado justo a ver ese emergido nuevo en ciernes, qué pintaza tiene, disfruta de la feria. Pues gracias Carlos, y si eres de Albacete igualmente a disfrutar de la feria. Y Baldo, ¿te has decidido por algún cardumen para el 300? Pues me quedé con la duda de, bueno, en principio, si puse la encuesta había muchas más especies, era un poco, también sabéis que me gusta educar, aparte de hacer pensar a la gente. Y el tetra fantasma negro no fue el ganador en votos, pero me gusta bastante la idea. Entonces, si no es ese, porque al final ves otro tal, pero va a ser ese estilo de pez, por tamaño, por parámetros, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que me gustó mucho la pregunta que os hice, porque conocí muchas especies nuevas. Me gusta mucho la interacción que tenéis de las experiencias, porque a veces es lo que nos olvidamos, que es el trasfondo de todo esto del canal, es contarnos historias entre todos para aprender. Y luego hay muchas posibilidades, más de lo que nos pensamos. A veces nos cerramos en banda de una cosa porque lo ves en YouTube, y hablando con la gente que no está en YouTube te das cuenta. Y lo que quiero que veáis, que yo como aficionado es lo que he hecho, haciendo un poco un juego en ese vídeo, con todo el respeto evidentemente a todos vosotros que sois lo primero, pero haces esas preguntas y ves que hay muchas más opciones, que no que si te vas al típico vídeo de YouTube, 10 peces que poner, 10 cosas que no sé qué, este es el mejor pez que tendrás para tu cardumen. Y la realidad es que son vídeos que si la gente ve, pero a lo mejor son los peces de sota, caballo, rey, y luego hay muchísimas más combinaciones cuando se profundiza de verdad en el hobby, que te permite hacer verdaderas maravillas de lecciones de compatibilidad, de especies novedosas para disfrutar en casa. Y esa era un poco la intención que tenía con esa pregunta que os lancé, Baldo. Y creo que todos aprendimos al menos una especie, por lo menos una estoy seguro. Y ya con eso mereció la pena el vídeo. Rafita, refrigelio, pues sí, te lleva razón, vamos a por el refrigelio. Que estamos casi de feria. Venimos por aquí. Y qué grande esto de los micros inalámbricos. Y aquí detrás de la cámara, 44 minutacos aquí con vosotros. Qué alegría, qué alboroto. Y como estamos de feria, otro perrito piloto, ¿no? Como suelen decir. Que me voy a hinchar estos días de oír esas cosas, madre mía. Es lo peor que llevo de la feria, la verdad. A ver, micro, ahí. ¿Algún Miguelito y alguna sidra caerán? Pues claro que sí, es lo típico aquí. Platito de gambas cocidas también. De mojitos ya menos, cuando era más joven más mojitos, pero bueno, ya lo que siempre os digo, vamos a ponerlo así, como siempre os digo, que los años al final no pasan en balde. Y ya las carpas ni pisarlas, yo ya, eso ya se me queda fuera. Pues nada, repito, preguntita que lanzaba al principio, comparativa oceanográficos, podemos hablar si queréis. Y repito, como he dicho también al principio, si os habéis incorporado ahora, ¿qué pensáis de si, para mí, opinión personal, que creo que falta algo más de educación en algo que se llama oceanográfico y delante pone museo?
Porque luego la gente, lo que hemos dicho, pedazos de zorros voladores que tiene, y luego la gente a lo mejor tiene un 60 litros, va a la tienda y se compra un zorro volador. Entonces yo creo que faltaría algo de información, porque una cosa es la intención que tienen las cosas de educar y otra cosa es la idea que luego la gente, y cada vez me doy cuenta más que pasa eso, que la gente se lleva, ¡ay, qué pez más bonito, lo quiero en casa! Entonces ya os digo, es una reflexión que también me traje de que se pueden mejorar muchas cosas a nivel social y en nivel particular, pues de lo que yo me preocupo en este proyecto personal con cierto toque de didáctica y docencia, que es este canal de acuarios, que es tratar de educar en acuariofilia, ¿no? Me cuesta a veces por responder algunas cosas, no responderlas, perder seguidores. Soy consecuente y lo sé, pero es que lo seguiré haciendo. También digo eso porque el objetivo de este canal nunca ha sido cualquier cosa para ganar un seguidor, que no todo vale, como siempre os he dicho en muchos directos, sino que el objetivo es educar. ¿Vale? Lo digo muchas veces, lo repito, pero es que hay gente que parece que lo olvida, ¿no? Y nada, si no preguntáis, pues corto y me pongo a hacer o a plantar el proyectito. También lo digo, que la tarde era para eso también. Muchos ya ni ciclan, van por los productos comerciales y meten peces a los 2 días. Sí, lamentablemente pasa. Hay gente que ni se informa y lo que siempre os hemos dicho. ¿Ciclo yo? Voy a ser claro. No. ¿Necesito ciclar? No, es que, como os he dicho muchas veces, tengo una particularidad que tengo tantos acuarios en casa que cuando hago un montaje, coges de aquí, coges de allí, coges el agua, coges las plantas, coges una bandeja de un filtro, lo llenas cuando hago un acuario y aún así lo dejas 3 o 4 días y luego ya empiezas a meter unas gambitas. Cuando ya tiene cierta estabilidad, las bacterias están dentro, plantas que están creciendo activamente y consumiendo. Claro, tú llegas a un acuario de cero, no has metido nunca nada, tienes que dejarlo semanas, un mes, que haga esa vida, que las plantas se habitúen. Plantas que tú cortas un acuario y metes en otros, como cuando haces una poda y replantas. El día siguiente están burbujeando en altos requerimientos. Plantas que te vienen de una tienda o que has comprado por ahí, a veces tardan hasta semanas en adaptarse y en empezar. Es como si no tuvieras nada, es como si tuvieras un trozo de plástico en realidad. No está haciendo o ayudando nada. Entonces, digo, es un tema complejo eso, pero como siempre digo, que la gente vaya estudiando, que aquí sencillamente vamos compartiendo información. Acabo de empezar ahora mismito, primera dosis de APT Fizz, que en mi 112 lleno de anubias y buces, curiosamente solo sale pincel en algunas buces. A ver qué tal, qué Retule lo recomendó. A ver, sobre todo si estás empezando, a veces es cuestión de desequilibrios. A veces también lo digo, hay que tener paciencia. Yo os he demostrado ya muchas veces en los montajes nuevos, sobre todo siempre los altos requerimientos, que me sale el alga hasta de ciervo y para mí es un indicativo de que el proyecto va bien. Me sale a partir del segundo mes y en el tercer mes desaparece sola. La pincel, pues más que la APT Fizz es ver dónde está el desequilibrio, porque por mucho que trates algo, si el desequilibrio sigue en el agua, va a seguir apareciendo por mucho que trates. Yo suelo esperar 1 o 2 hasta 2 meses en casos especiales como acuarios con ramidecis y plecos delicados. Ahí lo has dicho, que también hay generalidades y hay acuarios que incluso necesitarán meses. Yo cuando hice el proyecto de macroalgas, hasta que metí esas primeras gambas, estuvo meses, porque un marino no tiene nada que ver, y sin embargo un marino totalmente diferente, digamos el marino fácil. Y aún así yo no metí gambas hasta que estuvo 3 o 4 meses, para que veáis que cada uno pues tiene su mundillo. Vale, vamos a ver aquí. Se me ha olvidado poner, sabéis que es verdad que tengo la mala costumbre, y lo digo, de poner comentarios para suscriptores, porque por lo menos suscribiros, ¿no? Además, lo hago así porque se modera muchas veces mucha gente y solamente con eso se modera mucho y se limpia mucho los comentarios, esa es la realidad. Rafita, yo fui a Lisboa en pleno ciclado de 1300 litros, tenía la idea de meter escalares y al ver a esos Altum dije que no. Al final tengo un cardumen de 50 neones y tampoco los veo sobrados. Pero ves, me gusta ese comentario porque tú fuiste a entender algo y viste que esos peces necesitan mucho espacio.
Yo lo que me decía antes de que creo que falta educación, al menos ahí en eso, es que mucha gente va a ir, lo van a ver los niños, mira papá, qué pez. Y el papá, para que el niño no llore, si lo tiene acuario en casa, a lo mejor le compra ese pez en un acuario de 60 litros. Entonces yo creo que ahí es donde falta un poquito de educación. Repito, si no me pusieran delante museo oceanográfico, pues a lo mejor no diría esta reflexión alto, pero una vez que me pones museo, y los museos son sitios para ir a aprender y adquirir cultura, o disfrutar del arte o de la cultura, y este acuario tiene enseñanza, arte y cultura, lo tiene todo, pues yo creo que habría que poner un poquito más, cuidar algunos detalles, que todo el mundo que vamos a ver los acuarios como este, no somos todo el mundo como nosotros, ni todo el mundo piensa como nosotros, que evidentemente a nivel social, la grande de la sociedad es que cada cual pensamos de una forma, eso siempre vaya por delante, pero hablando de acuariofilia, pues hay que tener cierta cultura y educación en acuariofilia. Buenas tardes, al final llegó un saludo, pues buenas tardes Juanchu, llegas a tiempo, directo, bueno, improvisado o no, me apetecía esta tarde y nada, aquí estamos, la verdad es que bien. De hecho, a diferencia de lo que me pasó el último, que se me cortó como hago ya un directo cada 2 meses, digo, mira, lo lanzo el directo, luego lo voy configurando, le he puesto el título, la carátula sobre la marcha y ya está. Y sabemos ya los que venimos aquí que esto es una pequeña familia, una pequeña comunidad y al revés que el resto de gente, yo voy ya un poquito como los cangrejos, con las patas para atrás, como os dije hace 2 o 3 directos, que parte del proyecto ya está cumplido, el objetivo principal, y de aquí en adelante es disfrutar a mi bola. Luego os anunciaré, bueno, tengo que confirmar una cosita más adelante en un par de semanas, y por miembros de canal me falta un mensaje, un WhatsApp que me ofrece una cosa, ya os diré un par de cositas, aprovecho. Y nada, y lo que os he dicho antes también, 10º aniversario My Fish Room, 19-20 de octubre, entradas limitadas, que van a montar la que no os imagináis. Sí que según surja todo. Bueno, por cierto, IAPLC, no he comentado nada. ¿Qué os ha parecido si alguna habéis visto el resultado? Porque además esto sí que tiene relación. Estamos hablando del acuario de Takashi Amano, concurso organizado por Takashi Amano. Yo creo que si Takashi Amano volviese, despedía a la mitad de los que tiene trabajando con la política que le está dando a la empresa. Me estoy poniendo serio, si no estoy de broma, acabo de decir lo que acabo de decir. El año pasado os hablé de que hay cosas que yo no entiendo, evidentemente, y se me escapan, y algunas de las que sé tampoco quiero saberlas, pero que ningún español haya quedado entre los 100 primeros, y cuidado, ninguno, porque el número 4 de Andorra es español, pero participa por Andorra, por temas que no voy a entrar, que estoy seguro que si esa persona con esa acuario número 4 en vez de Andorra pone España, se queda fuera de los 100 primeros también. Cuidado, y no quiero hacer polémica, quiero haceros reflexionar que yo creo que teniendo de los mejores paisajistas acuáticos en este país del mundo, no esté ninguno entre los 100 primeros, y entre los 100 primeros porque el 101 ya somos todos del montón. Es así, guste o no guste. ¿Qué os parece? Que creo que se están equivocando mucho. Lo dije el año pasado, y cuando os digo que no son lloros, que es que hay cosas raras, y yo sigo estando contento porque yo presento para participar, pero esta gente hay cosas ya muy raras. Ya os digo, no sé qué os parecerá. ¿Alguna vez no te han llamado la atención los Killis? Sí me han llamado la atención, y son de los que algún día me gustaría tener un acuario específico, en alguna urna, por ejemplo, de las que tengo, de las 2 de 60 litros. Y es lo que muchas veces os comento, que por eso me gusta tanto el acuario plantado. No es que me llame la atención, es que hay tantas cosas todavía en dulce que me quedan por hacer y conocer, y combinaciones, que por eso me encanta tanto esto y no me llama la atención el marino. Como muchas veces la típica pregunta también es, ¿no te animas al marino? Ya tuve mi marino de macroalgas, que era lo más parecido a plantas en salado, como siempre os he dicho. Y a PLC, las valoraciones del último concurso creo que no son objetivas ya. No. De hecho, hay uno que me llamó la atención, lo compartí con los miembros del canal. Y voy a hacer una foto que participé yo hace unos años en un concurso en España, y yo participo, ¿vale? Vale, yo presenté el Brasil, ¿vale? No he sacado la foto, ¿vale? Pues este acuario ahora mismo le da patadas
Uno que se presentó que era el número 43 del mundo, y el número 43 del mundo básicamente era este concepto que tuve yo en 20 litros con dos piedras más grandes, literalmente, y un cardumen. Decirme alguno si ha visto el vídeo, si estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Entonces, yo qué sé. Que para mí a lo mejor es más acuario ese que otras cosas que se ven, cosas auténticamente artificiales. Pero si estás evaluando ciertas cosas, hombre, yo qué sé. Le ha salido rentable la piedra a esta persona, vamos a decirlo así de claro. Es que ha cambiado mucho por intenciones que en realidad son ajenas al hobby, son, creo, intenciones comerciales, porque estadísticamente, y yo creo que si me pongo a hacer una estadística de los países que están en el top 100, cojo un programa de estadística de los cursos de laboratorio y estoy seguro que me sale 3 asteriscos de significancia, si alguno entiende de estadística, y creo que me entiende por dónde estoy hablando. Mucho para Brasil, mucho para Austria, Alemania. ¿Cuál era el otro país? No me acuerdo. Se me ha olvidado ahora. Pero que, a ver, que no digo que no tengan buenos acuarios, cuidado, ni que eso. Pero en el momento que ya no es objetivo para todo el mundo, ya cuidadito. El 43 es verdad que es un escándalo, la verdad es que yo lo comenté, o sea, abiertamente en el grupo, o sea, Alejandro, yo lo dije en el grupo, ellos lo vieron, o sea, que quiero que sepáis todo esto por dónde viene, que no intento promover, no. Es que ya os digo, es lo que os acabo de mostrar, pero dos piedras grandes, bonitas y un tapizado. ¿El acuario es bonito? Sí. ¿Llama la atención? Sí. Para ese concurso y lo que están evaluando otros tipos de montaje y personas que se dedican todo el año a eso, que es el 43 y otros acuarios estén fuera del top 100, es una vergüenza, también lo digo. Opinión personal, también lo digo. El 1 y el 2 brutales, vale, a ver, normalmente en el top 27 suelen ser acuarios que, es lo que siempre decimos, ¿son acuarios viables como dicen? Yo creo que no. ¿Son bonitos de ver las ideas? Sí, pero ahí se evalúa otra cosa, pero lo que me quiero referir es que creo que no se mantiene el criterio para todo el mundo. Nunca me gustaron esos pseudos iguagumis, la verdad, solo estresan a los peces, y eso es otro punto. Hablamos de viabilidad de los peces y eso por definición ahí el pez está asustado siempre porque no tiene, y de hecho si recordáis lo hablamos hace poco en algunos vídeos, que uno de los grandes errores que yo me he dado cuenta que cometemos es meter ciertos cardúmenes en acuarios high-tech, porque estamos metiendo más luz de las que necesitan, repito, opinión personal. Entonces que te digan que evalúan la naturalidad y la viabilidad en eso, si es que por definición se debería caer un poquito para atrás, pero bueno, ya os digo que hay cosas que cada vez entiendo menos, en fin, cuanto más sé que me faltan muchas más cosas por aprender, así lo digo. El 2 por impacto es brutal, exactamente, bonito es, pero es un acuario para tener en casa, no para ser 43 en un concurso mundial. Pues eso es a lo que me quiero referir, o sea, el acuario es súper bonito, pero complicación técnica no tiene, si es de lo que evalúan, viabilidad no tiene, si es lo que evalúan, respeto por los peces no tiene ninguno, si es lo que evalúan. Entonces, vamos a ser claros, y sobre todo habiendo gente de España, auténticos profesionales, que no tengo favoritismo por ninguno de ellos, pero que respeto su trabajo, porque son gente que tienen recursos, tienen conocimiento, tienen técnicas, no me creo que ese acuario 43 sea mejor que ninguno de estos que está fuera del top 100. Entonces, joder, este año ya me han cabreado hasta a mí. Del año pasado yo empecé a hablar cositas que yo no entiendo porque no estoy en esos mundillos metidos, ni me quiero meter, también lo digo. Pero cuando tienes un poquito de conocimiento de algunas cosas es que son temas que de verdad me hacen pensar de dejar de participar en ese concurso por esos motivos, porque tú tienes tu ilusión. Yo sé que nunca voy a ser un top 100 ni un top 500, pero es que ya ves que literalmente por otros temas no tienes ni posibilidades, entonces ya es cuando se te quita totalmente la ilusión, y es por eso sencillamente. Creo que si el señor Amano viera esos acuarios, muchos de ellos los descalificaba en cuanto a paisajismo y se ven claramente intereses, llámalo comerciales o quizás algo más. Pues lo que he dicho, Juanchu, que si el señor Takashi Amano levantase la cabeza, a alguno o lo despedía o lo ponía a fregar acuarios. Una de dos, no te digo más. Yo pienso que en esos conceptos de viables y naturales es para reinar y quedar bien. Postureo de cada público, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y el número 43 quizás sea un error porque es absurdo. No, si es que el problema es que yo creo que no es error, es que yo creo que es como que hacen el previo y yo qué sé.
Pero bueno, ya os digo, sobre todo el número 4, que sí que es de alguien de España, y que si hubiera puesto España en vez de Andorra, a lo mejor no estaba ahí. Y eso es lo duro, porque no quiero decir que ese acuario no merezca ser el número 4 del mundo. Cuidado, cuidado, cuidado. No he dicho eso. Seguramente ese acuario merezca ser el 4, o el 2, o el 5. Estoy diciendo que lo que no me creo es que ninguno de los que ponía España esté dentro del top 100. Eso es lo que no me creo, ¿vale? Que hay que andar muy fino con estas cosas, que no quiero molestar a nadie y menos a gente que no conozco y personas que no conozco, evidentemente, si alguien lo ve esto. No puedo tener nada en contra de personas que no conozco, no he hablado, no tengo trato, ¿vale? Pero que me llama la atención mucho, sí, porque yo qué sé, hay gente muy buena de este país, como bien sabéis. No voy a decir nombres para que veáis que no tengo favoritismos. Sabéis que hay gente muy buena que en España, cuando salga la QSC, seguramente será la misma foto, el mismo acuario, y veremos esas fotos, que yo esperaba ya verlas ahora en el top 100 este año, para saber un poco cómo van a quedar en el AQSC, el concurso nacional, y soy claro, y lo digo aquí abiertamente, con todo mi respeto, porque me gusta verlos, esos acuarios, ya está. Y que esa gente no sea top 100, pues no lo sé. Es como si, imagino que va Usain Bolt a correr y lo descalifican en cuartos de final. Dice, si es que he hecho un tiempazo, dice, ya, pero es que no te hemos visto, no hemos puesto cronómetro. Un absurdo, o sea, es un absurdo. O sea, y si os parece tonto el ejemplo que he puesto, pues más absurdo me parece a mí la realidad, no sé por cómo explicarlo. ¿Y los gatos se te suben a revisar acuarios o se comportan? Yo tengo uno curioso que quiere pescar. Bueno, hacen de todo, la verdad es que, a ver, me suelen respetar. Lo que pasa es que cada vez que hablo me he dado cuenta que no puedo hablar porque la ley de Murphy aplica para mí de una manera exponencialmente brutal. Siempre os digo que no se me suben los gatos. Y si recordáis, os compartí en el Instagram hace poco que me doy la vuelta y veo a Nala subida en el 300 bebiendo agua. Digo, si siempre digo que no hace nada. Digo, si es que digo, no puedo hablar por eso. Pero bueno, digamos que quitando contadas excepciones, de manera general, se comportan bastante bien. Es decir, no es que os haya mentido antes, es que tengo que cambiar mi explicación por un caso puntual que ha pasado que me llamó la atención. ¿Qué acuario para principiantes sería recomendable? Plantas y peces, porque estoy pensando poner uno, antes me estoy informando, pero los parámetros del agua me cuestan más. Pues principalmente tú lo has dicho, plantas y peces, pero primero hay que tener en cuenta los parámetros, sobre todo por los peces. Y a partir de ahí, muchas plantas se te van a adaptar, pero sobre todo luz, si tú tienes o sabes la luz que vas a tener, pues plantas sencillitas. Porque a veces queremos meter más de lo que se puede. Y luego lo bueno que tienen los acuarios plantados es que ellos mismos te van diciendo que puedes meter más luz, se pueden ir comprando plantas, pero sobre la marcha. No compramos todo de golpe y luego resulta que la mitad de las cosas se nos mueren. Además, en esos acuarios no te deja espacio para meter ni el calentador. Bueno, yo lo que no sé es que algunas de estas personas, y de verdad, esa admiración de cómo tendrán útiles por algunos sitios para meterse a limpiar algunas veces según qué sitios de la luz, no de la luz, y luego hay auténticas personas que son maravillas. A ver, aquí vamos a encontrar de todo, ¿vale? En esos acuarios. Daniel, a mí me pareció interesante ver a la mujer de a mano explicando el por qué este año ha habido un 25% de participación menos. Muy buen punto, Daniel. Ya os digo, me vi el vídeo entero. Sábado pasado por la mañana aquí con mi cervecita, que empezó a la 1 el directo antes de comer. Bueno, el directo, la emisión grabada, pero en estreno. Y voy a hacer un comentario de Daniel y me gustaría, con total sinceridad, que me digas tú también lo que piensas. No si digo está bien, no lo que tú piensas. Me pareció una falta de autocrítica que el tener 25 menos por ciento de público lo achacasen al tema del COVID-19, 4 años después del COVID-19, a problemas de economía mundial, en vez de decir o hacer autocrítica de joder, y perdón para la expresión, algo estamos haciendo mal o nos han calado el plumero. No sé qué pensarás tú, Daniel, pero yo cuando lo vi también, a ver, la mujer evidentemente no tiene culpa de esto, es la representante, como es la mujer o la viuda en este caso, y respetemos a la viuda, pero claramente estaba leyendo unas tarjetas de lo que le había puesto el que estuviera de ahí responsable del que fue al CEO tal. Yo a ese tío, de verdad, si casi a mano levantase la cabeza, ese tío lo ponía a fregar piedras de un acuario con un cepillo. O sea,
increíble, opinión mía, ya digo, opinión mía. Yo por eso no puedo tener guppies, mi gata los caza y los peces poco lúcidos hasta se le acercan. Bueno, eso a mí por suerte ya digo que no me han tocado. Digo esto y mañana seguro que me galagate y me saca un pez, pero bueno. Moncho Armendariz, buenas tardes. Yo creo que se debería hacer como hiciste tú en tu concurso, que sean los participantes los que voten de manera anónima. De hecho, además, y de manera anónima. Lo que pasa es que el ser humano siempre intentamos buscar hacer la trampa del amiguete y tal, pero yo creo que la experiencia que hice el año pasado del concurso, que de momento todavía no sé si podré montar, porque el año pasado por estas fechas el concurso creo ya lo tenía lanzado, o lo lancé por, no sé, por octubre fue, no me acuerdo. Tendría que mirar mi hoja de notas, que no sé si este año me va a dar tiempo, pero bueno, si no, todavía estamos a tiempo. Pero yo creo que, como tú dices, Moncho, la parte de que fueran los propios participantes los que se evaluaban a otros da un valor de neutralidad. Y de hecho en el vídeo se ve que más o menos pues hay una valoración de unas personas que sin ser especialistas te hacen que los acuarios que están muy arriba, pues a ver, que el que queda 7 puede haber sido 8 y el 8 puede haber sido 6. El gusto personal en este caso es lo que hace, pero sí que por lo menos había pues un rigor en que todos, además el respeto de todos, porque saben que tú evalúas y te van a evaluar. Entonces yo creo que es una forma perfecta no la hay, pero yo, como dices, creo que sería una forma más adecuada. También soy consecuente de que 1 a 1, 1500 personas evalúen a 1500 personas, pues sería un cachondeo imposible de llevar, habría que hacer otras historias, pero bueno. Te entiendo perfectamente el ejemplo. En cuanto a la viabilidad, creo que algún día esa línea delgada se romperá y volveremos a lo realmente natural. Creo que cualquiera que mantenga un acuario lo ve realmente y que sea valorable, pues gracias. Y creo que hay una vuelta a la tendencia al estilo natural en vez de tanto al diorama. Qué gran definición. Por cierto, de diorama fue del concurso que montó nuestro amigo Ángel. Hizo un diorama guapísimo y para mí ese acuario sí que me hubiera merecido más, pero ya digo, a nivel personal, porque yo hubiera votado, pero como vota más gente, pues es lo que decimos. Poco a poco, pero creo que hay una tendencia a eso. Y yo creo que las excusas del COVID ya pasaron, hay que buscarse una excusa mejor, es lo que he dicho yo, sobre todo la llamo autocrítica. Ya os digo, me dejó roto. Daniel, te guardo el espacio, Daniel, te estaba esperando el comentario. Yo vivo en Japón y puedo decir que la marca no tiene mucho interés en lo que pase fuera de las islas. Son bastante cuadrados, mejor ni decir nada o asumir la imparcialidad de los jueces. Pues mira, te agradezco el comentario y lo que te he dicho, o sea, yo lo que vi es una falta de autocrítica y la mujer, en este caso la viuda, no tiene culpa de nada, porque es que se ve que está leyendo y además es una mujer que lo hace porque tiene que hacerlo, por educación, porque se la ve que no está cómoda delante de la cámara, o sea, lo está pasando mal. O sea, es la realidad también de la percepción que me llevé de lo que es ya el postureo de una empresa, en este caso. Y es que me caliento, porque no sé de calentarme, pero para que veáis, porque me parece ya una falta de respeto a las personas que de verdad se han esforzado a nivel, no yo, sino las personas que de verdad es que se esfuerzan de eso. Entonces, me parece una falta de respeto, repito. Pero decirlo del COVID es que es quedarse a gusto. Y el tema de economía, o sea que a nivel mundial el mundo ya somos todos unos tiesos. Yo soy un tieso, yo no tengo los recursos para competir. Pero a nivel mundial decir que la crisis, tío, de verdad me quedé increíble, increíble. ¿Vas a participar en el concurso RTools? Pues no lo sé, Valdo, no lo sé. No lo sé si participaré o no. De concurso, bueno, sabes que me llevo muy bien con Raúl, alguna cosilla he hablado, pero yo creo que en mi caso, sobre todo por una de las cosas, por imparcialidad, me gustaría participar, sí, participaré, seguramente no, repito, por imparcialidad y por respeto también. Soy un participante más, pero al tener mis acuarios y el canal, pues hay cosas que intento quedarme fuera, aunque sea en mi contra, pero porque creo que es más justo, no es por otro motivo. Igual que el año pasado en el concurso que yo organicé, siendo mi propio concurso, yo tampoco participé. ¿Por qué? Porque si pongo una foto de uno de mis acuarios, con las condiciones que puse, se sabía que era mi acuario. Entonces ya metes un sesgo que no es justo, ¿vale? No sé si me entiendes, Baldo. Eso de la mujer del maestro es para levantar el concurso que va en caída. Bueno, es que sale todos los años. El año pasado también salió, Alex. Para mí el mejor y mi favorito es el estilo Nature, mezcla lo mejor de ambos mundos. A mí el acuario natural es igual, me encanta.
y el sentimiento que es la empresa que hizo crecer esa marca. Y Luis, si vamos con esas excusas, yo no tengo discos por el COVID-19, efectivamente, y yo no me he comprado un Ferrari por el COVID-19. Si ya que empezamos a meter la excusa al COVID-19, a ver, y además también me parece hasta una falta de respeto al COVID-19 por lo que significó a nivel social y las personas que en su familia, todo nos ha tocado amigos, familiares, vecinos. Entonces, vale, cuando pasó, pasó. Es una cosa para aprender, sí. Pero poner eso de excusa, repito, falta autocrítica desde mi punto de vista. Y repito, no de la mujer que sabía leer que lo estaba pasando mal, sino del que haya tenido esa cabeza cuadrada, como ha dicho Daniel. Porque de escribir eso, o sea, no estás viendo la realidad del mundo. Sintiéndolo mucho, es mi impresión. Claro, tienes que participar, dice Raúl. Míralo si está por aquí Raúl. Y nada. Luego hablo contigo, Raúl, y lo vemos. Pero ya te digo, si no participo es por intentar ser parcial precisamente por el concurso. Los japoneses van adelantados y si ellos hablan de COVID y crisis mundial, agárrate o simplemente intereses ocultos en lo que sucede con las guerras o algo. Oye, que puede ser la otra cosa, que a lo mejor estoy aquí yo pasándome y resulta que tenemos que prepararnos para el COVID-19.1. Vete tú a saber. Bien visto, Juanchu. Y Baldo, tengo ganas de ver ese cardumen de Tetra Fantasma Negro. Es un pez que siempre me llamó la atención y nunca me decidí por él. Pues como ha dicho Baldo, yo creo que a partir de octubre, pues ya cuando ya esté seguro que no va a haber calores, me animaré a meter los esos o parecidos a esos, como te he dicho. Y Raúl, si quieres que participe, venga, Raúl, como es tu concurso, te dejo que me digas qué acuario es el que quieres que presente. De hecho, la foto y para adelante. Ya está, venga, Raúl, tírate ahí el pistón. Que estamos ya de feria y tengo pocas ganas de pensar. Tienes ventaja, te dan 2 palos y 2 piedras y haces una obra de arte. Que va. No, yo lo que sí tengo es más... Me gusta el montaje, tengo cierta facilidad sin ser el mejor, porque además todo se entrena y lo pienso mucho. Y es que me relaja, ya os digo, lo que os he enseñado antes. Voy a volver a ponerlo para que lo vea el amigo Raúl y el amigo Baldo. Y el amigo Daniel. Yo hacer esto, que es una tontería, que tengo que montarla ahora, a mí me ha llevado raticos en los que me he relajado. Y es que no hice vídeo, una vez que monté el primer prototipo lo grabé, pues así, plan, pues vamos a vídeo, ¿no? Pero la realidad es que yo hacer cualquier cosita, pues sabéis que siempre me relaja. Ahora plantarlo, verlo aquí y ponerle musgos, lo que os he dicho al final, repito, le voy a poner gambitas, ¿vale? Que me leo todas vuestras preguntas. Algunas flotantes, que les tengo también ganas de comprarlas, y algunas cositas por aquí, ¿no? Pues seguramente esta de las mineras Monstera, pues la saque de allí y también las meta por ahí en agua, pues yo qué sé. Y como veis lo he dejado más despejado. Más que 2 palos y 2 piedras, es que esto te tiene que gustar. Porque aquí literalmente son, sí, 2 palos, pero hay algunas más de 2 piedras, ¿vale? De la cajita de las piedras, bueno, os lo enseño. Pues tengo mi cajita de rocas a mano y pues que básicamente son casi todas parte de las que tenía en el montaje del Brazilian. Al final meterá Fantasma Negro en el montaje, muy buena elección, pues sí, como he dicho, es probablemente una de las selecciones que dije en su día y si los encuentro y me gustan, a no ser que vea algo muy parecido, porque los de Corazón Rosa, esos que dijisteis, también me llamaron mucho la atención, pero bueno, llegaremos un momento cuando lleguemos y ya lo veremos. Raúl, ¿se puede participar con acuarios solo hard y en limpieza, aún sin ciclar? Voy retrasado, dice Juanchu. Y un acuario nuevo Helio que nadie lo conozca será el participante X. Buah, mira, ahora mismo, Baldo, esa sería la teoría, lo que han dicho antes, un poco la realidad, que alguien presente acuarios que no conozca a nadie ni por redes sociales, ni amiguismos, ni historias. Pero bueno, es que de momento es que el último que he desmontado, porque se me fue un poco y porque, a ver, lo podía haber sacado el desequilibrio, pero es que no me quería complicar la vida ya, porque pasaba todos los puestos bajos requerimientos. Y de momento es que los demás es que tienen mucha vida. O sea, y el que más bonito está ahora mismo, el 500, que va a llevar
en noviembre, o bueno, a finales de octubre, principio de noviembre, ese puente de los Santos, va a llevar 3 años que lo monté. Y está el acuario espectacular todavía. De hecho, es ahora cuando mejor está cada día. De ese acuario natural que va ganando día a día madurez, naturalidad, etcétera, etcétera. Buenas y Jope Helio, me gustan todos. Nada, Raúl, te toca elegir uno para hacerle la foto y ya está. ¿Ese montaje lleva filtro o solo una bomba? Le he puesto una bombita de las que tenía por detrás de unos 200 litros horas con un par de salidas y ya está. Porque no creo que lleve filtración, pero sí algo de circulación por si pongo musgos, anubias y cositas para que por lo menos mantenga esa hidratación y facilitarme la vida. Y más adelante, pues si veo que va bien el proyectito, porque lo bueno de esos proyectos es que si me canso, tienes poca pérdida. Como esto reciclado, monto y desmonto, también lo digo aquí claramente. Y más adelante, pues incluso me puedo plantear hacer un autorreinador estilo de retules casero, que tengo todavía por ahí piezas en los cajones y ya está. Pero yo creo que puede quedar algo sencillito, pero quería poner algo diferente ahí para, ya que se han ido los botes, que tenía todos los botes ahí que estaba cuidando este verano, pues que se quede ahí un poquito más, algo que llame la atención. Si es que estoy en casa y cuando entras quiero que las cosas llamen la atención para mí mismo. Sin presión, veo bien tu opinión de por qué no participar. Pues luego hablamos si quieres, pero si me entiendes, por eso igual que en mi concurso el año pasado no participé igualmente por el mismo motivo, por no meter un sesgo. Porque a lo mejor, aunque yo quede el 6 o el 5 que era el último premio, el premio pasaría al tal, pero a lo mejor por los votos que me dan a mí 1 o 10 puntos no se lo da a otro, y parece que no, pero altera la competición. Entonces, claro, organizo encantadísimo, no sé si este año volveré a organizar o no, o te ayuda a ti en algún premio si quieres, de patrocinio para tal, si no hago yo este año nada, para que veas que estoy por la labor siempre de ayudar a la gente. Pero claro, es un poco, mira, me pasaba lo mismo que cuando tenía Paco la tienda, si recordáis, hacía sorteos por las compras de los puntos, de los tickets y tal. No sé si alguien se acuerda de eso. Y yo muchas veces que le compraba muchísimo a Paco, que estaba comprando muchísimas cosas cuando estaba montando muchas cosas, y yo se lo decía siempre a Paco, digo, si por lo que sea salgo yo, se lo das al de abajo, porque encima como somos amigos siempre puede quedar la duda de que parezca que es tongo. A lo mejor me ha tocado con toda la licitación del mundo y me hace la misma ilusión que a cualquier persona que me toque algo, porque soy aficionado. Pero tengo ese punto de que cuando te metes en ciertas cosas, pues tienes que sacrificar otras por la transparencia y la honestidad que siempre os comparto, ¿no? No, Juanchu. Pues nada, Juanchu tiene muchos más acuarios también para presentar al concurso de Raúl. Así que, nada, Juanchu, tienes muchos más acuarios, puedes participar perfectamente. Y Raúl, haz lo que sea así, sin nombres de participantes y que ven al final cuando salgan los resultados, es una buena idea. Y buenas tardes, Aquaplan. Pues nada, aquí estamos. Mira, al final yo creo que llevamos ya una horita larga. Directo diferente. Como suele pasar, empezamos con una temática y acabamos hablando de otra cosa, pero bueno. Y después de no sé cuántos vídeos me he llegado a calentar con lo más estúpido del mundo, pero son las injusticias del mundo de esas personas que tienen su ilusión de verdad en los concursos, un concurso que debería ser referencia y respetable, y de verdad es que se lo están cargando sin darse cuenta y es lamentable. Otro de los datos estadísticos, el año pasado creo que de España participaron 27 o 30 y algunas personas. Este año se han presentado 17, bueno, nos hemos presentado, donde yo me incluyo, para participar. El año que viene, a lo mejor si Spain 0 points o 0 participantes, a lo mejor que luego nos extrañe, ¿no? Que luego la gente no digan que España no consume nada. Es que, joder, España es que tiene su corazoncito también, ¿no? Por así decirlo. Entro al directo y me sale una publicidad de maquinaria agrícola pesada. Bueno, pues no lo sé, como sabéis, los anuncios de YouTube no los controlo nada, eso YouTube va a su marcha. Es fuerte, ¿no?, el tema. Y buenas tardes, Marcos. Lo que ves, Marcos, pues también puede llevar razón Baldo, ¿no? Es como las recomendaciones de YouTube, lo que decimos siempre del inicio. A mí, ¿qué me sale en mi canal? Os lo voy a contar. Me suele salir música clásica, que es la que me pongo cuando estoy trabajando. De hecho, yo de YouTube consumo muchas horas al día, pero el 80 y tantos o 90% es, pongo una lista de reproducción esta de música clásica en el trabajo y la dejo muy flojita porque me gusta tenerlo así, ¿vale?
Y este último año, lo que más he consumido seguramente, porque acuariofilia, sabéis, sigo a las personas que sigo, pues a Raúl, a Paco, a MyFitRun, a mi marcha siempre, como os digo. Pero lo que más he consumido este año ha sido el tema de Scalestri, que estaba muy desinteresado, muy desinformado, por así decirlo. Y ya está, o sea que no tengo mucho más de recomendaciones en realidad. Ahora, el Instagram es otra historia. El Instagram sí que lo tengo petados de fotos de acuarios y de gatitos, o sea, es la verdad. Me acabo de enterar que no estaba suscrito y eso que me veo todos tus vídeos, pues muchas gracias. Y Javier, buenas tardes. Marcos, ¿qué va? Sí me sale siempre anuncio de Antonio Lobato para que venda mi coche, pero no tengo coche. Eso es más duro, sí. Y Luis Carlos, me retiro, que descanses. Nada, muchísimas gracias Luis Carlos por todas tus preguntas. Y yo creo que me voy a retirar también pronto, como os he dicho, pues para empezar a plantar ese proyectito. ¿Algún futuro proyecto con Kilis? Pues mira, lo han preguntado antes y como he dicho, a día de hoy no, pero en futuro, y a futuro no hablo nunca una semana o un mes, hablo a años, como siempre os digo, ¿vale? Entre las dos urnas que tengo de 30 litros o las dos que tengo de 60, dan muchísimo, pero que muchísimo juego para hacer un proyecto bien montado, específico y único de Kilis en este caso. Yo estoy más a gusto que en brazos, cervecica, frutos secos y gelio en directo. Pues nada, mira, la tengo más de media. Os puedo asegurar que soy bastante cervecero y si no es por el directo, ya había caído la cerveza hace rato. Así que a vuestra salud y a salud del CEO del IAPLC, que se ha quedado a gusto este año. A España no llegada, aún así no es necesario, hay muchas marcas muy buenas a buen precio. Además, Chihiros en iluminación y otros periféricos se está quedando en el mercado. Cierto, bueno, de hecho es que en realidad, Daniel, ADA ya se entró aquí en años y hubo unos años muy buenos, por ejemplo, y ahora sí voy a nombrar a una persona, todas las tiendas de España te pueden vender ADA y sobre todo una persona que ha sido muy buena, ya os digo, estuve hace 2 años, va a hacer ahora justamente 2 años que estuve en su tienda un sábado por la mañana con él, Albert Escrichuelas, de Valencia, de Nash Keeper. Tuve una conversación, repito, muy interesante con él, una conversación que evidentemente se queda para nosotros dos, pero yo, una persona que no había hablado nunca y a mí a nivel personal pues me dejó buena impresión. Ahora otras personas pues cada uno tiene su experiencia, pero yo pues hablo de mis impresiones y todo mi respeto para Albert. De hecho, una de las personas que Albert haya quedado al 200 y pico en este concurso, un tío con las habilidades, conocimiento, técnica y recursos que tiene, por definición es top 100 con tirar 4 piedras en un acuario igual que yo tiré el kit de Igor, ¿vale? Y esa persona sí que vende ADA y esa persona ha estado muy metido en el mundo de ADA. Entonces ya os digo que hay cosas que son raras. Sí que es cierto que otra cosa es que el acuarismo sea caro y ADA es el acuarismo pijo. No pasa nada, lo digo porque también lo pienso, soy honesto siempre. Igual que alguna vez he dicho en directos que si yo, en vez de tener 7 acuarios, tuviera 2 y no me hubiera dado por el tema del canal, a lo mejor mis 2 acuarios serían todo ADA Style. Y lo he dicho más de una vez que grabado está, no me voy a retraer nunca de cosas que he dicho. Pasa que yo aprendí a encontrar un equilibrio en el que calidad-precio comparto a la gente para que se vea que hay que gastar, pero que no hace falta gastarte un pastizal para tener muy buenos acuarios. Es un poco mi filosofía, con mis aciertos y mis errores, y sobre todo cuando tengo la responsabilidad de ponerme o aquí detrás o del otro lado de la cámara para mostrar los acuarios, para enseñar a la gente y compartir. Periféricos y Chihiros, Chihiros se va a quedar con el mercado, y de hecho Chihiros, lo dije en el último vídeo que hice, estado de evolución creo que fue, en la propia app ya te sale un concurso que ha montado Chihiros en el que los principios básicos son muy, guiño, muy parecidos a los de IAPLC, y con la tontería que tiene IAPLC, Chihiros es muy probable que en 2 o 3 años, hasta por los premios que son muy guiño parecidos, se coma a IAPLC.
Conozco a Albert personalmente también, es una de las personas más apasionadas del aquascaping y de la marca ADA. Pues entonces, me entendía, digo, yo tuve una conversación muy agradable con él allí en su tienda, en su oficina adentro, que me invitó a pasar, cosa que le agradezco. Como digo, las cosas que hablo con ciertas personas, bueno, con todo el mundo en general son en privada, pero con Albert en particular, cosas que yo tuve que hablar con él, me traje una muy buena impresión, ya lo digo porque es la verdad. Pero como si lo conoces en persona, pues por recursos es que esta persona debería ser top 100 siempre. Y digo top 100 por curarme en salud y no decir top 27. Pero por eso digo que hay cosas raras ahí que no entendemos. Baldo, un 500 litros como tú tienes no merece la pena Ada Style. Para mí es preferible como lo tienes ahora que como lo tenías al principio. Es muchísimo más viable. Hombre, evidentemente, totalmente de acuerdo contigo, Baldo, y fue el gran caprichaco que me di. Y no volvería a montar un 500 en altos requerimientos. O sea, me quise dar el capricho, lo disfruté 2 años igual como un loco. Me dio trabajo como un loco, a la par que se disfrutaba, pero es que las podas de eso era una salvajada cada semana. Pero igual te digo, era tan a lo bestia que incluso los que tenían altos requerimientos más pequeños no llega a ser tan a lo bestia como era eso magnificado por 10, ¿vale? Pero eso es un alto requerimientos. En todo lo demás, pues eso, es así. Pero sí, coincido que para incluso altos requerimientos, una de las cosas de altos requerimientos este año, también lo comenté el otro día por el grupo de Telegram con los miembros del canal, la predominancia que este año en el top 100 ha habido de verdes. Y por verde me refiero a no altos requerimientos, sí cierta sostenibilidad en el equilibrio de las plantas con menos luz, menos algas y menos abonado, pero no esos abonados espectaculares, esas plantas. De hecho, una de las cosas que yo creo que ha penalizado es meter color y vida y alegría en los acuarios también. Sin duda, mucha calidad. Pues muchas gracias, Daniel, por entender mis palabras, que cuando hablamos de personas, sin estar las personas delante, es complicado en esta vida, pero bueno, cualquiera que me conozca un poquito sabe que conmigo se puede hablar. Y personas que no consiguen hablar conmigo es que algo habrán hecho por ahí, cuidadito, que como siempre digo, que las redes sociales son fastidiaditas. Me lees arriba, porfi. Perdona, Marcos, si me he pasado. Es posible que la mano esté desequilibrada en relación calcio-magnesio y bloquee consumos de otros nutrientes. Estoy pensando en abonar magnesio solo. Sí, a veces, también es verdad, Marcos, lo que decimos muchas veces, que por roca a mano entendemos palés y palés y palés y hay partidas diferentes, pero sí, la mano suele soltar al principio. Y lo que siempre te he dicho, Marcos, en la prueba, hemos compartido muchas veces, de pones roca a mano sola en agua, mides con los TDS, mides a los días y sube algo la dureza, sobre todo al principio. Y luego otra cosa de la roca a mano, no es que sea compleja, el problema es que si metemos un acuario pequeño y solemos abusar de esa roca para dar, por ejemplo, lo que he puesto ya ahora mismo, he metido un montón de kilos en ese proyectito en emergido y gráficos he montado, pues va a ser mucho más complejo que si metes esas piedras en el 300 litros, la misma cantidad de piedras, para un detallito, un toquecito, etcétera. ¿Qué te parecen los caracoles Blueberry? Pues no los conozco, pero los voy a mirar ahora mismo. Sí, sí, son muy parecidos a los... Vale. Son bonitos, pero bueno, si te quieres dar el capricho... lo que estoy viendo aquí que valen un pastizal. Pero bueno, si te gustan, al final, esas son las cosas, como siempre digo, que no suelo entrar porque ya son cosas de los caracoles, igual que las gambas me encantan, de esos habitantes que están en los acuarios, pero que no suelo comentar ellos. Y ahí ya muchas veces, como también os digo, dentro de los parámetros, porque sí que es verdad que los caracoles de concha dura les gusta el agua un poquito más dura que otros caracoles que pues se pueden aguantar un poquito en aguas más blandas, es la única consideración, pero dentro de eso, si va a tener agua medianamente dura, eso ya es gusto personal. Es más el desequilibrio entre el calcio y el magnesio que suelta. Sí, te genera todo. Es que como suelta ambas, desequilibra, como dices tú. Creo que el no uso o abuso de tonos rojos es arriesgar menos, evidentemente, porque si hay unos barbos que llevan tu nombre, no los tienes ahí. Petia Helius. Vamos a buscar los Petia Helius, como dice Marcos. Y me sale el Petia Helius o también
Puntius Helius. Oye, es como un sumatrano chiquitín. Oye, pues es bonito. Me lo comentaste por el grupo, me quedé así tal, luego es que de verdad que se me pasó mirarlo. Te lo reconozco, sabéis que no soy de mentir nunca. Pero el Pettia Helius o barbo dorado enano, también conocido como Puntius Helius, es un pez muy bonito. Oye, de la región de India parece ser. Pues nada, fíjate lo que te digo, que le vamos a dar aquí a guardar a favoritos. Marcadores. Ahí está. Pues me los apaño porque me ha gustado bastante el periódico. Parece que recuerda a los barbos chiquitines enanos. Darle un toque más conservador, pero ¿cómo es posible que casi todos los participantes hagan algo parecido? ¿De dónde sacan esa información? Bueno, complicado saber, Juanchu. Y es una opción para tener barbos en proyectos pequeños. No, ya digo, Marcos, que me ha encantado, así tipo... De hecho, fíjate, es un pez que ahora mismo, si no tuviera en el 75 estilo River puesto a el neón chino enano, que suelen vivir un año, pues fíjate, ya estaba pensando entre reponer cardumen o eso, pues a lo mejor me espero y te compro, Marcos, la historia. Muy buenos esos barbos, dice Baldo. La verdad es que y son bonitos, ya te digo que me ha llamado la atención, lo que siempre os digo. Que todo no lo sé, pero aquí aprendemos y nos ayudamos entre todos. Siempre quise tener barbos y gracias a ese descubrimiento tengo barbos. Sí, porque el barbo sumatrano, esos son pequeñas pirañas, sintiéndolo mucho, hay que ser de acuario específico, la verdad. Y nada, no sé el tiempo que llevamos, pero yo creo que ya ha estado bien. Me lo he pasado muy bien en este directo. Visitar oceanográficos, aprender, museos, respetar la acuariofilia, acuarios naturales. Gurrions dice, estoy encantado con mis barbos cereza y oro, qué actividad hay siempre en el acuario. Bueno, el barbo cereza, es que al final todos los barbos son bonitos, pero yo para acuario específico en este caso, pero sí, actividad tienen porque son auténticos bichillos. Y Helio, va a ser el aniversario de My Fish Room. 10º aniversario, 19 al 20 de octubre, Málaga. ¿Voy a ir? ¿No voy a ir? 50%, o sí o no. Ahí lo dejo hasta el momento, ¿vale? Estoy pendiente de unas cosillas, no lo sé, pero bueno, sí que me gustaría ir. Pero vamos, como os he dicho, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Como el oceanográfico de Lisboa, por querer he querido ir muchas veces, por trabajo no he podido, y ya que tuve que ir por trabajo y el hotel estaba al lado del oceanográfico, pues es que si no voy es para matarme igualmente, literalmente. De todas formas, antes de lo de My Fish Room, creo que voy a hacer un viaje a Madrid, lo dejo caer, ese sí que casi seguro al 90%, ya lo iré comentando, a finales de este mes, septiembre que estamos ya, ¿vale? Lo digo porque me ha confirmado un par de cositas, pero bueno, es posible que nos podamos incluso ver antes la gente, ¿vale? ¿Qué tal los plecos de Borneo? Pues es un pez que me encanta, pero que en realidad en el 500 tengo uno y no me tiraría más de uno. Son peces que necesitan más espacio de lo que parece, por sus requerimientos de dieta por ahí que tienen. Y vete a recuperar el medidor del espectro. Bueno, lo recuperé, evidentemente no me lo enviaron, todo perfecto, súper profesionales Samuel y Sebastián. Y de hecho una de las cosas que en vez de recuperarlo, lo que puedo hacer es, si voy, volver a llevármelo por si lo necesitan para alguno de esos pedazos de acuarios nuevos que están montando, ¿vale? Aunque es verdad que ya con toda la información que tienen ya no nos hace falta, en una llamada podemos, y ellos son unos profesionales auténticamente. ¿Cómo? Al final sí. Pues eso, Raúl, estoy como tú, al final sí, al final no. ¿Qué ha pasado? A mí me faltan confirmaciones, pero Raúl ya sabe por dónde voy. Y pues quedada en Madrid, pues eso, venga, empezar a moverla ya, que va la cosa para allá para adelante. Y Juan Antonio, buenas tardes, ¿qué tal estás? Gracias por pasarte, que nos pillas ya casi cerrando el chiringuito.
Y nada, lo dicho, que dada en Madrid, pues es posible, ya digo. Raúl está como yo, si sí, si no, al final sí. Y yo es que estoy como Raúl lo que acaba de preguntar, aquí estoy al final sí con pregunta, porque yo pensaba que era una cosa así, a mí no me han luego confirmado nada más. Entonces aquí tiene que mover piedra el que invita, si no nos quedamos con la duda. Vas ahí, lo sabemos, dice Juanchu. Ojalá, ojalá, sí, sí, sí. Y nada, lo dicho, pues ahora voy a dejar con el intríngulis, que me voy a poner a plantar, como he dicho, el montaje nuevo. Y nada, lo dicho, tener buen fin de semana. Aquí desconecto porque además empezamos de puente, que el lunes es festivo aquí en Albacete por la feria. Es el día que nos vamos los de Albacete a la feria en realidad. Y no me he enterado de nada, pues nada, luego hablamos más adelante si quieres, Juan Antonio. Y muy buenas tardes y hasta de Ravid, que nos estamos despidiendo ya. Y Marco, vienes tú también, Raúl, pues nada, ya hemos movido la cosita. Ahora nos toca hacerle un par de llamaditas, hago spoiler, al amigo Jorge de Peces. A ver cómo queda la cosa, que nos lo confirme. Un placer estar con todos vosotros, me lo he pasado muy bien, la verdad. Ya os digo que me apetecía hacer directo. Y como dije hace tiempo, una cosa es la obligación y otra cosa es cuando ya las cosas me salen, las hago porque me apetecen. Ya me he quitado toda la presión, a disfrutar, que esto es hobby, como siempre os digo. También fiesta en Asturias, pues nada, otro que se puede tomar el puente y una cervecita esta tarde, también se la ha ganado. Y lo dicho, vídeo el domingo, no lo sé, Baldo, si me da tiempo de ese vídeo que he hecho al principio de que grabé, ponerle música lo subo el domingo y si no el siguiente domingo, pero ya digo, va a ser el vídeo plan cinematic, que es un vídeo que en realidad grabé para mí, por si algún día desmontan el acuario de Takashi a mano, recordar yo mismo lo que vi y lo que sentí estando en esa estancia, en esa obra de arte. Y nada, Jorge está por detrás, como dice Alejandro. Resumen 15 días. Ese será en 15 días. No, si hago vídeo, te digo, Baldo, será el este con música clásica, algo así. Sabéis que también me gustan esas cositas. Y nada, voy a abrirme otra cervecita y a ponerme a plantar ese proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y por aquí, para cerrar, aquí. Ahí está.